tengo cuidados ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En Duralí nunca me dejará, yo vivo por fe y Él me sostendrá. Vendrán tempestades, lo sé yo muy bien, la fuerza del sol faltará. Amigos, dejarme no pueden también, Jesús siempre me sostendrá. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En Duralí nunca me dejará, yo vivo por fe, Él me sostendrá. Un día vendrá otra vez el Señor, al cielo Él nos llevará. Allí cesarán el afán y el dolor, pues Dios todo dominará. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En Duralí nunca me dejará, yo vivo por fe, Él me sostendrá. No tengo cuidados ni tengo temor de lo que me confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En Duralí nunca me dejará, yo vivo por fe, Él me sostendrá. Vendrán tempestades, lo sé yo muy bien, la fuerza del sol faltará. Amigos, dejarme lo pueden también, Jesús siempre me sostendrá. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En Duralí nunca me dejará, yo vivo por fe, Él me sostendrá. Día vendrá otra vez el Señor, al cielo Él nos llevará. Allí cesarán el afán y el dolor, pues Dios todo dominará. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En Duralí nunca me dejará, yo vivo por fe, Él me sostendrá. ¿Sabía que la fe no hace las cosas más fáciles, sino las hace posibles? ¿Que la falta de fe es un impedimento para ver milagros? ¿Que nuestra fe puede crecer? La fe nos abre las puertas de las bendiciones de Dios y de una vida poderosa. Buenos días, hermanos. Buenos días a todos ustedes. Soy el pastor Arnulfo González Gaona
Y hoy les hablaré de una vida de fe. Hoy les hablaré acerca de una vida de fe. Por eso, qué bueno que ustedes ya están conectados y les doy la bienvenida pues a este servicio, el culto al Señor que celebramos cada domingo, sabiendo de que tenemos un Dios bueno que siempre está presto para cuidarnos, para extendernos la vida, para darnos propósitos de vida abundante, de vida eterna. La fe, ¿qué es la fe? La Biblia dice, voy a leer en otras versiones lo que dice la palabra, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Dice esta versión interesante de Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 pues está definiendo lo que es la fe y dice pues, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Estar convencidos de la realidad que no vemos. La fe es la sustancia de las cosas que no se ven. La sustancia es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Hebreos 11:1 en la nueva versión internacional. Hermanos queridos, la fe es poderosa. 2 letras, pero como usted verá, lleva un contenido importante. La fe es revolucionaria, no en el sentido de, como entendemos, de las revoluciones que tratan de matar la vida, sino que la fe es revolucionaria en el sentido de que cambia a las personas, es capaz de cambiar circunstancias, de cambiar situaciones. La fe es atrevida. La gente que tiene fe se atreve a mucho, a creer en Dios, a orar por los enfermos, a ver situaciones y a ver los que pueden ser diferentes, que pueden cambiar. El que tiene fe se atreve a cosas que otros de repente no lo harían. Por eso que en ese sentido la fe es poderosa, es revolucionaria, es atrevida. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Con fe, entonces se agrada a Dios. Dice la Biblia que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, dice Hebreos 11:2. Por ella, dice, alcanzaron buen testimonio, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Con ella, entonces, se agrada a Dios y usted puede obtener lo que pide. Estoy pensando aquí en el caso de Esther, por ejemplo. De Esther, cuando su pueblo estaba amenazado, bajo amenaza de muerte, un decreto de muerte sobre todo el pueblo de los judíos, cuando ella vivía allá en Medo-Persa, en la capital, en Susa. Ella no supo, hasta que cuando se enteró, entonces vamos a ver que ella va a demostrar su fe cuando decidió ayunar 3 días. Y mandó que todo su pueblo también oraran, que al cabo de esos días ella se presentaría al rey para interceder por su pueblo. Y claro, sabíamos que durante un mes ella no estaba llamada a la sala del trono para hablar con el rey, aún siendo su esposa. Pero ella, después de ayunar, dijo, no importa. Si tengo que perecer por ir a comparecer en el tiempo que no soy llamada, entonces que perezca. Y decidió hacerlo. Y esa decisión de fe le llevó a salvar no solo a ella era judía, sino a todo el pueblo de los judíos, y no solo que estaban ahí en Susa, sino en todo el vasto imperio, en las 127 provincias donde reinaba el rey Artajerjes. Estimados, esa fe fue que le llevó a salvar a su pueblo. Después entonces se enteraron, tuvieron que hacer un nuevo decreto y los judíos pudieron defenderse de sus enemigos porque ella tuvo fe. Aunque en su libro de Esther no aparece el nombre de Dios, pero está implícito en todo ese libro cómo se mueve Dios. El otro caso de fe es de esta mujer que sufría de hemorragia de sangre 12 años. 12 años y había gastado en todos los médicos y cada vez le iba peor. Sin embargo, ella había dicho que si tan solamente tocara el borde de su manto, seré sana, dijo ella. Y así fue. Así fue. Trató de lo posible de llegar hasta el Señor Jesús, y cuando ella tocó el borde de su manto, dice la Biblia que ella sintió en su cuerpo que fue libre de su azote. La hemorragia de la sangre de 12 años paró y desde entonces fue sana. Porque ella había dicho, ¿no? Si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Mire ese acto de fe sumamente importante. O el otro caso como es del centurión, que su siervo estaba enfermo.
No era su hijo, no era su primo, no era su familiar, era un siervo, pero que había llegado a estimar a ese siervo de tal manera. Entonces él fue a pedir al Señor Jesús que lo sanara. Y Jesús estuvo dispuesto, dijo, yo voy, y le dijo, y lo sano. Le dijo, no, le dijo, no se moleste, le dijo, no soy digno que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y eso fue. Luego le dio ejemplos de demostración de que él también era un hombre de autoridad. Cuando a un soldado le decía, ven, venía. Cuando a otro le decía, ve, se iba. A otro le decía, trae esto, y lo traía. El Señor quedó maravillado. Y él dijo, de cierto les digo, que ni en Israel he hallado tanta fe como en este hombre que no era judío, era romano, un centurión. Así que, estimados hermanos, la fe es poderosa, ¿se dan cuenta? La fe en Dios es poderosa, es lo que quiero decir. La fe en Dios es poderosa. Cambia las cosas, cambia la vida, cambia todo. Por eso, realmente la fe es poderosa. Hoy quiero hablar de 3 asuntos importantes respecto a la fe. El primero, fe para ser salvos y vivir poderosamente. Necesitamos fe para ser salvos y para vivir poderosamente. La Biblia pues dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. El libro de Efesios capítulo 2 entonces nos va a decir así. Capítulo 2 versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que somos salvos, ¿cómo somos salvos? Por gracia, pero por medio de la fe. Quiero llevarles también a San Juan capítulo 3. Y ahí vamos a ver varios textos de San Juan capítulo 3. El Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 3, versículo 16 primero. Dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ahí está la fe, para que todo aquel que en Él cree, que tiene fe en Jesús, que dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18, Juan 3, 18. El que en Él cree, o sea, el que tiene fe en el Señor Jesús, no es condenado. Pero el que no cree, el que no tiene fe en el Señor Jesús, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire usted como dice la Escritura. Vamos al versículo 36 del mismo capítulo 3. 3:36. El que cree o el que tiene fe en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa tener fe, creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La fe, sin duda, es un don de Dios. Ya lo dijo el libro de Efesios. La salvación dice que es por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Tanto la gracia como la fe. O sea, la salvación, la fe es un don de Dios. Es un regalo. Por eso aquí es Dios que está diciendo que si nosotros podemos hacer por lo menos eso, algo sencillo pero poderoso, creer en el Señor Jesús, entonces pues somos salvos. Cuando uno cree en Dios, cambia la vida espiritual. Cambia la vida espiritual. Capítulo 3, versículo 15, dice así, 3:15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 20, por favor, 20-27. San Juan capítulo 20, versículo 27. Dice así. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Estamos viendo entonces fe para ser salvos y vivir poderosamente. El justo, hermanos queridos, ahora quiero ir a Romanos capítulo 1,
El justo por la fe vivirá. ¿Cómo debe vivir un justo? Uno que ha sido perdonado, uno que ha sido justificado de nuestros pecados por la fe. Romanos 1:17. Por favor, el libro de Romanos en su Biblia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vive entonces el justo? ¿Cómo debe vivir? Por la fe, por fe. Debe vivir en el Señor. ¿Y qué es fe? Hemos dicho. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es esa seguridad, esa certeza, esa sustancia. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces el justo por fe, por la fe vivirá. Es justificado sin duda por la fe. Y está llamado a andar por la fe también. Como dice la palabra, por fe andamos, no por vista. Vamos viendo todos esos textos acá. Hemos visto Romanos 1:17, ahora vamos a ver Romanos 5:1. 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación por la fe es por nuestro Señor Jesús. Es decir, el perdón de nuestros pecados, justificar significa perdonar. El perdón de nuestros pecados se recibe pues por la fe. ¿Pero por la fe en quién? En nuestro Señor. Por eso que la persona que cree en el Señor Jesucristo es perdonado, tiene vida eterna. Dice ahí, ¿no es cierto? Hemos leído en su palabra. Por eso le estaba llamando la atención a Tomás, que no había creído. Le dijo, no seas incrédulo, sino creyente, le dijo. No seas incrédulo, sino el creyente. Así como decía San Juan, que todo aquel que en él cree, entonces tiene vida eterna. No se pierde, sino que tiene vida eterna. Aquí nos está diciendo lo mismo. Entonces estamos llamados a andar por fe. Así estamos llamados entonces. El cristiano tiene que vivir así como cantábamos, vivo por fe en mi Salvador. No temeré. Entonces, 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, pues vamos a leer lo que nos dice la palabra. Porque por fe andamos, dice aquí el apóstol a los Corintios, no por vista. Porque por fe andamos seguros, andamos convencidos, no dudando de Dios, no dudando de que si Él existe o no, de que si Él me ayudará, si Él está conmigo o no, no dudando, sino de estar seguros. Y ese es un don de Dios, eso viene de Dios, es un regalo de Dios. Eso es la presencia, la misericordia de nuestro Señor. 2 Corintios 4, versículo 18. 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven. Qué curioso. Sino las que no se ven. Hay que mirar las cosas que no se ven. Luego le explica. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que estamos llamados, hermanos, a andar por fe, a vivir por fe, no por vista, sino por la fe. Así que hemos sido salvos por la fe. Hermanos, es poderoso, diría yo, es poderosísimo creer en Jesús. Creer en Jesús. Si usted cree en Jesús, hermanos, usted tiene pues una vida poderosa, porque se ha conectado, francamente, se ha conectado a la vida, al que hizo todo. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Fíjese, por la fe, por la palabra de Dios. De modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando usted confía en Jesucristo, confía en el Señor, usted tiene una vida poderosa. Y esa fe necesitamos que crezca. La fe nos lleva a confiar en Dios. Yo confío en Jesús. Así debe ser su fe, su credo de usted. Yo confío en Jesús. A ver, repita conmigo. Ahí donde está. Yo confío en Jesús. A ver, escríbalo ahí también. Escríbalo también ahí. Y haga su confesión de fe. Yo confío en Jesús.
Y si tuviera que ir a algún problema, le llevarían a alguna autoridad para que comparezca por su fe, ¿qué diría usted? Debería decir lo mismo. Yo confío en Jesús. Y si le estuviera apuntando con un cañón para que usted reniegue a su fe, por eso lo han llevado ahí, y usted le dice, y si tú te retractas de tu fe, si tú dejas a Jesús, si tú te olvidas de Él, si tú reniegas de tu fe, te dejamos libres, no te matamos. Usted debería seguir diciendo, yo confío en Jesucristo, como lo han hecho tantísimas personas y como lo están haciendo tantísimas personas. Y aunque no hay un cañón que le apunta, un revólver que le apunta, no lo está llevando a ninguna autoridad, no está pasando ninguna cosa con usted, todo está yendo ok, su vida está en bonanza, usted siga diciendo lo mismo, yo confío en Jesús. Ese es poderoso, hermanos queridos, yo confío en Jesús. Por la fe sé que Dios existe y es poderoso. Eso dice Hebreos. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que existe, crea que Él es real, crea que Dios está, aunque no lo vea. Recuerde que estamos llamados a andar por fe, no por vista. Por fe, no por vista. No necesita usted tocar a Dios, ver a Dios para que recién crea, o ver que haga algo para que usted crea, no. Por eso se llama convicción. Nos dijo certeza. Esa es fe, ese es dentro. Eso está en su corazón, está en su espíritu, en su mente. Esa es fe. Cuando es así, entonces, cuando tiene esta seguridad, no tiene que andar a ver qué sueño, a ver qué me dice el profeta, la persona aquel. No, aquí está. Esta es la palabra profética más segura. Esta es la que no falla. Aquí hay que estar nuestra confianza en la palabra de Dios. Dios lo ha dicho y Dios no miente. Si usted sabe quién es Dios, entonces suficiente para creer quién es Dios y no esperar que alguien le diga cosas. Porque hoy están pasando tontería y media. Por creer que me diga alguien, que diga alguien. Y a veces encima todavía con amenazas encima. No, ponga su fe en Dios. Si usted cree en Dios, listo, ese es poderoso. Nadie le puede quitar esa bendición de creer en el Señor. La fe se sustenta en la palabra. Romanos, pues, quiero llevarle al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. La fe se sustenta, hermanos queridos, en la palabra, porque así es como viene, así es el canal. Ya sabe que la fe es el medio. Dice que somos salvos por la gracia, por medio. O sea, es el canal. La fe es el canal para que Dios nos pueda bendecir. Entonces, ¿cómo llega? Si la fe es el medio, entonces miren lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír. Así es como Dios entonces comienza a llegar a nosotros. ¿Pero oír qué? Oír la palabra de Dios. Y no tengo duda que usted que está escuchando la palabra, ya su fe se está activando. Ya su fe se está moviendo. Ya su fe se está perfilando. Porque a veces nos podemos desanimar. A veces nuestra fe puede que no esté creciendo, esté estancada. Puede que comience a haber dudas en nuestra mente. En que Dios será, vendrá o no, me ayudará o no, me bendecirá o no, estará conmigo o no. Si hago esto, si hago aquello. Y se pone así en tela de duda. Entonces la palabra es la que nos confirma. La palabra es la que nos va a confirmar entonces de ese Dios poderoso. Escuche, la fe se sustenta en la palabra. Si usted quiere crecer más, entonces vaya a la palabra, estúdiela. Si quiere ser un gigante en la fe, vaya a la palabra. Si usted quiere ver milagros, vaya a la palabra. Si usted quiere ver sanidades, vaya a la palabra. Si usted quiere ver gente que cambie, vaya a la palabra. En fin, la fe se sustenta en la palabra. Nuestra fe crece al escuchar la palabra de Dios. Número 1, nuestra fe crece al poner por obra su palabra, en el ser obedientes. Número 2, nuestra fe crece al escuchar testimonios de fe, de cómo Dios ha obrado en otras personas. Nuestra fe crece, en cuarto lugar, al ver obras poderosas de fe, milagros, señales, a ver el sol que amanece, a ver el aire que uno recibe, al poder tener nuestra familia sanitos unidos, quién sabe,
al ver que otra persona ha creído en Dios. Anoche estaba en un servicio, en una reunión así, de familia, desde luego. Y esa familia, todos han venido en este tiempo, justamente del COVID, se han convertido, algunos se han reconciliado. Y fue bonito verlos y alabar al Señor. Qué interesante. El pastor que me llevaba para conocer los hermanos, fue hermoso en realidad, y adoramos a Dios. Y hablamos de la palabra, y les animamos a los hermanos a seguir. Así que, hermanos, recuerde, la fe se sustenta en la palabra. Nuestra fe se sustenta al escuchar eso, ¿no? Al escuchar, hermanos queridos, el mensaje de la palabra de Dios. Por eso que los mensajes son poderosos. Cuando están sustentados en la palabra, nos ayudan, nos bendicen, a veces nos hacen llorar, nos hacen pensar, nos hacen reír, nos hacen meditar, nos cuestiona, nos confronta, de todo, porque Dios está hablando a nuestra vida. O Dios nos encamina para seguir adelante, pero es poderoso. Hermano, así nuestra fe crece. Otra vez quiero reiterar, al poner por obra la palabra, al escuchar testimonios de fe. Por eso que es importante, a mí me gusta eso, me ayuda. Escuchar a otros también, al ver obras poderosas de fe. Hermanos queridos, escuche este concepto que le voy a dar y lo voy a reiterar siempre. Y este es parte del mensaje que he venido a comunicar hoy. La fe no hace las cosas más fáciles, sino las hace posibles. A ver, repítalo conmigo. La fe no hace las cosas más fáciles, sino las hace posibles. A ver, escríbalo ahí. Si usted lo recuerda, entonces, este concepto poderoso, póngalo ahí, escríbalo ahí, por favor, para que no se olvide, para que lo recuerde y alimente su fe. La fe no hace las cosas más fáciles, sino las hace posibles. Por su fe la gente ha sufrido, pero al final siempre será glorioso. Claro, hermanos, por eso la fe no hace las cosas más fáciles. ¿Cuántas personas de aquí que estaban comenzando a leer en Hebreos capítulo 11? Eso es lo que dice. A ver, no he visto muy bien. Yo confío en Jesús, muy bien. Ahora siga poniéndole este concepto. Escribe este concepto. Ya muy bien, algunos han puesto yo confío en Jesús. Listo. Ahora ponga este otro concepto. La fe no hace las cosas más fáciles. Las hace posibles. Eso escríbalo ahí. Quiero verlo. Quiero verlo de ustedes que lo escribe ahí y lo publica ahí. Porque queremos en realidad, hermanos queridos, hoy, eso es lo que la iglesia tiene. Queremos, hermanos queridos, bendecir, queremos dar a la gente. Quisiéramos exportar fe. Si alguien no está teniendo fe en todos nosotros, pues vamos teniendo fe, aunque sea como un granito de mostaza, pero algo debe ser. Si eso tenemos, vamos diciendo a los demás, vamos diciendo a la gente, vamos animando a las personas. ¿Cuántos problemas pasan las personas? ¿Cuántos problemas pasan los hermanos? Necesidades. Pero la fe les ayudará a levantarse y a ver que Dios no se ha olvidado, que no los ha dejado, que ahí está, que lo vean. Si tienen fe, lo van a ver, lo van a experimentar y su vida va a ser sin duda de otra manera. Por su fe la gente ha sufrido. Aquí en Hebreos 11 nos dice esta galería de fe, estos héroes de fe que se llaman, que están acá empezando desde Abel. Hermanos queridos, así es. La fe por eso no hace las cosas más fáciles. No se confunda. Usted dice, pero yo me he convertido, ¿por qué me va mal? Es que la fe no hace las cosas más fáciles, pero las hace posibles. Eso quiero que usted lo entienda hoy. Si lo entiende ese mensaje, ya está, hermano. Ya está, porque eso es poderosísimo. La fe y la palabra. Cristo es la palabra viva. Cristo es la palabra viva, invisible. San Juan, por favor, capítulo 1:1. El Evangelio de Juan 1:1 dice, pues en el principio era el verbo, o era la palabra, el logos. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, se encarnó. Ese fue Jesús. Cristo es la palabra viva, invisible. Hebreos 12:2. Estamos hablando de fe. Y Hebreos 12:2 dice, ¿quién es el autor de la fe? Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor, Jesús es el autor y consumador de la fe. Por eso que Cristo es la palabra viva, invisible, que no se ve.
Y el Señor quiere por eso que pongamos nuestros ojos en Él, nuestra confianza. Toda la capacidad de las cuales somos, que lo pongamos en el Señor Jesús. Porque Él es el autor. Si yo tengo fe, si usted tiene fe, ¿sabe qué? Jesucristo le ha dado. Jesucristo le ha puesto. Es un regalo, hablábamos hace un momento. Es un regalo que el Señor le ha dado porque usted ha llegado a confiar en Él. Dios, Jesucristo es el autor y es el consumador, es la perfección. El que puede darle, aunque sea poco, o lo que el Señor le da, pero Él también es el que lo lleva a la perfección, hasta que se pueda consumar esa fe. Por último, hasta que llegue también a donde Él está, porque dice el versículo 2, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es consumador, y por eso que Él quiere llevarlo desde aquí, desde donde usted está, hasta donde Él está. A la diestra del trono de Dios está Jesús, y Él quiere llevarlo hasta ese lugar. Hasta ese lugar. Por eso quiere que tengamos nuestra confianza en Él. Que nos fuéramos hasta Él. Cristo es la palabra viva, invisible. En segundo lugar, la Biblia es la palabra viva, escrita, visible. Hebreos, por favor, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4. Ya usted sabrá qué versículo quiero leer, ¿no es cierto? Los que han leído Hebreos. Versículo 12. Hebreos 4:12. ¿Qué dice? Ah, muy bien, hermano Raúl, qué bien. Muy bien lo puso usted. La fe no hace las cosas más fáciles, qué bien, sino las hace posibles. 20, hermano, 20, le califica usted. Excelente. Esa es la cosa. A ver, otros quiero que lo escriban también otros, que lo llenemos estas redes. Estas redes se van al Facebook, hermano querido. Entonces, que el Facebook esté lleno pues de la palabra. ¿Ah? Hay muchas cosas que escriben ahí, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que escribe la gente. Escribamos entonces la palabra de Dios. Que este Facebook tenga la palabra de Dios. Y si alguno de estos dueños en realidad y todos los que administran Facebook algún día no se convierten, no serán inocentes delante de Dios. Habrá mucha gente que a través de este medio y de otras redes se ha predicado la palabra como nosotros. Como usted que está escribiendo ahí. ¿Ah? Qué poderoso, ¿no es cierto? Muy bien. Hebreos 4:12 dice así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la palabra viva. Así como Cristo es la palabra viva, pero la diferencia es que Cristo es invisible, no se ve. Pero la Biblia sí se ve, es visible. Es visible. Así es sustentada nuestra fe, hermanos. En Cristo la palabra viva, invisible. Y en la Biblia la palabra viva, visible. Así se sustenta nuestra fe. No podemos entonces estar desconectados de ambos, ¿no? Pues, si quiero tener fe, si quiero que mi fe crezca, vaya adelante, ante cualquier amenaza, ante cualquier azote, enfermedad, problema, no puedo estar desconectado ni de Cristo, ni de su palabra. Si usted está conectado a ambos, listo, venga lo que venga, como dice el Salmo, aunque se traslade los montes a la mar, no va a temer, pues. Y la Biblia dice que eso sucederá. Eso va a darse. ¿Qué problema más vendrán? No sabemos. Últimamente están diciendo algunos bautizadores, y esperamos que Dios los reprenda y que nunca suceda así, que sus planes de los malignos, malvados no se cumplan. Están diciendo que lo que ha pasado es un ensayo, lo que viene es más terrible respecto al COVID. Y que si en esta primera fase estaba programado, él lo había probado que muere el 10% de la población, en la segunda fase morirían el 30% de la población. Que Dios lo reprenda. Dios está por encima de los seres humanos y de los planes malvados. Si eso fuera, lo que fuere, por la fe. Yo nada más cuando escuché esta palabra me afectó, quiero confesarlo a usted, me afectó. Me sentí triste, dije, pero si hemos luchado y aparentemente nos parece que ya estábamos venciendo y ya en algunos días más de repente se va el COVID, uno ya piensa en volver a normalidad y escuchar que viene lo más fuerte. Yo estaba desanimado. Dije, ¿y ahora? Me sentí completamente impotente. Pero luego, vuelta yendo a la palabra,
yendo otra vez al Señor. Digo, no. El que sabe todas las cosas, el que sabe el último, el que tiene el control absoluto es Dios y no la gente de algunos poderosos. No, es Dios que está por sobre todo. Y esos hombres como mortales, como hombres morirán. ¿Quién quiere que fueran? Que hacen mal, los que hacen bien. Así que, hermanos queridos, he venido aquí para juntos animarnos. Así se sustenta entonces nuestra fe. Active su fe, hermano. Está en usted, Dios le ha dado fe. Usted cree en Dios, entonces Dios le ha dado fe, Dios tiene, active su fe, no puede estar en el mismo nivel. Queremos ir a otro nivel entonces, por eso he venido en esta hora, en esta mañana. Yo mismo a ser desafiados por la palabra del Señor. Así que escribe, ¿ya escribió ahí? La fe no hace las cosas más fáciles, sino las hace posibles. Eso quiero que lo escriba en el Facebook y en su corazón, en su mente, quiero que esté escrito. La fe y las pruebas. Quiero hablar ahora de 4 cosas. En primer lugar, nuestra fe será zarandeada. ¡Wow! Nuestra fe será zarandeada como lo fue de los discípulos. Lucas capítulo 22, por favor. Lucas capítulo 22, 31 y 32. Lucas 22. Así le dijo Jesús a Pedro. 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón. Qué linda expresión. Esa doble repetición del nombre, pues hermanos, como Moisés, Moisés, Samuel, Samuel. Es decir, Dios tiene algo importantísimo que decir, que revelar. ¿Ah? Simón, Simón. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero mira el 32. Lucas 22, 32. Pero yo he rogado por ti. ¿Qué dice? Que tu fe no falte. ¿Qué quiere zarandear Satanás? La fe de Pedro quería zarandearlo. Quería acabarlo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto. Y el Señor le estaba diciendo lo que pasaría con Pedro, porque miren lo que haría Satanás. Confirma a tus hermanos. Hermanos, si usted ha vuelto al Señor, no importa lo que haya pasado y el desánimo que haya tenido, de repente el destrozo que haya hecho por haberse desanimado, haberse ido de Cristo por último, pero usted ya se reconcilió con el Señor, ya ha vuelto, confirme, ayude a sus hermanos, a otros que necesitan, a otros que están padeciendo, están sufriendo, están batallando, que están inseguros, que dudan, que no saben si creer o no, que están tratando de buscar a Dios y no con esa inseguridad. Confirme, ayude a sus hermanos. Para eso Dios nos anima. Muy bien, hermana Yoli, correcto, hermana Yoli. La fe no hace las cosas más fáciles, sino las hace posibles. Excelente, hermana. 20 también a usted. 20 también. ¿Ah? Excelente, porque hermanos, cuántas cosas los cristianos no pasarán, como Pedro. Después Pedro estaba negándolo. Que había dicho que no, que él estaba dispuesto a ir hasta la muerte si fuera necesario. A la cárcel es menos. A la muerte, dijo él. Después estaba negándolo. Porque el Señor le estaba diciendo una verdad. Simón estaba revelando algo que nadie sabía. Que solo Jesús sabía lo que estaba pasando en el reino espiritual. En el mundo espiritual. Y él estaba dando a Pedro para que él se cuidara. Y Pedro por lo menos dijera: Señor, ayúdame. Si él me había dicho ayúdame. Y cuando se fue a orar y le dijo: oren acá, les dejo para que ustedes oren. Pero se agarró a dormir. Y cayó pues. Cayó, por eso que en este pasaje dice: orad y velad para que no caigas en tentación. El Señor ya ha dicho cómo debe ser una vida poderosa y cómo es una vida fracasada, ¿verdad? El Señor ya ha dicho. Entonces, hermanos queridos, tenemos el momento aquí para seguir nosotros sirviéndole al Señor en una vida poderosa. Así que nuestra fe será zarandeada, número 1. Número 2. Nuestra fe será probada como el oro. Vamos a Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Y el versículo 7 especialmente. 1, 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Mucho más preciosa que el oro. ¿Qué dice?
el cual, aunque perecedero, el oro, aunque perecedero, se acaba, eso desde luego, se prueba con fuego, sea hallada, la fe en este caso, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para que nuestra fe sea hallada en alabanza, por eso te alabe, reciba usted gloria y honra. Esta fe que hemos puesto en Jesús va a ser probada. Por eso vuelvo a repetir, la fe no hace las cosas más fáciles. El hecho que usted se haya convertido a Jesús no es que para que le vaya más fácil, sino que esa fe que ha puesto en Jesús, esa fe hará posible las cosas difíciles, imposibles, terribles, para que haga posible su vida, de vencer, de permanecer, aun cuando sufra, aun cuando padezca, en fin, aun cuando tenga pérdidas, para que entonces sea posible que usted llegue al reino del Señor, a donde está el Señor sentado a su diestra. Hebreos 12:2. Hermanos queridos, entonces nuestra fe será probada, como el oro, dice, le pone el ejemplo del oro acá que lo prueban, ¿verdad? Como el oro que hasta ahora siguen llevando los extranjeros y nosotros teniendo oro, teniendo aquí la materia prima de oro. Miren cómo estamos. Los hospitales, una desgracia. Ya colapsan otra vez, ya han colapsado otra vez. Miren cómo está nuestro sistema educativo, miren cómo están nuestras comisarías, miren cómo están nuestras postas, miren cómo están nuestros mercados, siendo dueños del oro. Pero claro, si se lo llevan otros, si ya firmaron las autoridades, otros que hemos tenido ahí, ya han firmado y ya se lo han regalado, hace tiempo. Esa es la miseria en que vivimos. Con razón el historiador tuvo razón de decir que somos un mendigo. El Perú es un mendigo sentado en bancos de oro. ¿Hasta cuándo va a hacer eso? Hasta cuando en realidad esta gente justamente no va a cambiar así nomás, ¿no? No va a cambiar así nomás. La situación sigue, la misma situación sigue. La misma situación sigue. Así que, hermanos queridos, la fe dice que será probada como el oro, ¿verdad? Pone el caso del oro porque es tan bonita, ¿no? Porque es tan bonito el oro. ¿Quién no quisiera tener joyas de oro? Por eso que algunos se ponen aretitos de oro, un anillito de oro, un reloj de oro, dientes de oro, no sé si pelos de oro también, pero la gente busca. ¿Por qué busca el oro? Porque es algo precioso. Excelente. Nuestra fe dice que así será, o sea que usted que tiene fe tiene oro. Usted es dueño de una mina, ¿por qué está sufriendo? Tiene mejor que el oro es perecedero, la fe no. Aunque vamos a hablar que la fe puede estar muerta. Vamos a ver cómo, por qué. Entonces, hermanos, active su fe. Por eso otra vez, la fe no hace las cosas más fáciles, las hace posibles. Eso venía a decirle en esta mañana. En tercer lugar, nuestra fe será recompensada. Capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 9. Versículo 9 ahora. Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? Que es la salvación de vuestras almas. Esa es la recompensa de nuestra fe. El fin de la fe, hermano querido, de tener fe en este tiempo, de vivir por la fe, no por vista. Hermano querido, es la salvación ¿de qué? De nuestras almas. Si usted finalmente su alma ha sido salvo, hermano, ese es el objetivo final de la fe. Eso es. Para eso Dios nos ha dado la fe. Para que seamos salvos aquí y lleguemos hasta el Señor. Para eso Dios nos ha dado fe. Para eso existe Dios. Para eso es capaz Dios. Para eso su palabra lo ha dado. Para que nos anime, nos aliente. Aunque no veamos a Dios, pero tenemos su palabra para hablar con Dios. Para que Dios nos hable. Aquí está su palabra para consolarnos con ella. Ya un día lo veremos a Él. Un día estaremos con Él. Pero por ahora tiene su palabra. Nos ha dejado aquí algo seguro. Su palabra. ¿Cuál es entonces, hermano, la fe? La fe será recompensada. Esta fe que ha sido zarandeada, que será probada, también será recompensada con la salvación de nuestras almas, de nuestras vidas. Y si esta fe llega a nuestros hijos, entonces también la salvación de nuestros hijos, de nuestra familia. Y si otras familias también han llegado, la salvación de ellos. Y si nuestro pueblo, nuestro país o el mundo, la salvación de ellos. Por eso vale la pena, pues. Cuando uno ya lo entiende, entonces
Se abren nuestros ojos, se abre nuestro entendimiento y las cosas van mejor. En cuarto lugar, nuestra fe tiene el potencial de crecer como una semilla. Tiene el potencial de crecer como una semilla. Vamos a Mateo capítulo 21. Mateo 21, 21, por favor. 21, 21. No es 20, este se adelantó, 21, 21. Mateo 21, 21 dice así. Respondiendo Jesús, les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, que él había maldecido la higuera, y se secó. No haréis solo esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. De cierto os digo que si tuvieres fe y no dudáis, harías cosas maravillosas, está diciendo. Y puso un caso, ¿no? Un ejemplo, que desde luego hay que entenderlo, que es figurativamente. Dirías a este monte, quítate, échate al mar, y será hecho. Así que, hermanos queridos, la fe y las pruebas. La fe será probada, es la idea. 4 cosas hemos dicho aquí. La gente de fe, es lo que Dios quiere. Nuestro Señor nos aseguró que recibiremos lo que pedimos. Él dijo, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed pues lo que pides, creed que lo recibiréis. Fíjense, ya por adelantado debe creer usted. Y dice, y os vendrá. Eso que os vendrá puede que tarde un día, puede ser en el momento, un día, un mes, en fin, pero dice, la palabra está escrita, está afirmada, os vendrá. No dude. A veces puede tardar y ahí sale la duda de los hermanos. Pero el asunto es que usted, si tiene fe, pues si ha pedido confiando en Dios, entonces espere. Algunos oran, como lo ven, siguen orando, ya se desesperan. Espere. Ya ha orado, ¿ya por qué está orando más? Dele gracias a Dios. ¿Cuánta gente está ahí que por mi hijo, por mi esposo, y están desesperados, ya no tienen fe? Pero ellos dicen que están orando. Deje de hacer ya y confíe en el Señor, agradezca al Señor, espere en Él. Si usted ha orado con fe, es decir, vendrá. Es lo que dice la palabra, vendrá. ¿Por qué tiene que dudar? Vendrá. Así está escrito. Marcos 11, 24. Si él dijo, si tuvieres fe y no dudáis, dirías a este monte, quítate. El problema, el obstáculo, la montaña, es lo que significa. Dirías a este monte, quítate, échate al mar, vándate a donde tú estás enviando. Y dice, y será hecho. Así lo confirma el Señor, será hecho. Pero si tenemos fe y si no dudamos. Hermanos queridos, en este sentido la fe es poderosa porque hace a Dios actuar a nuestro favor. Hace a Dios actuar a nuestro favor. A ver, ya no veo muy bien escrito las palabras. Hermanos queridos, escríbanlo. Otra vez, la fe por eso no hace las cosas más fáciles, sino las hace posibles. Eso quiero que vuelva a escribirlo ahí. Muy bien escribieron ya algunos hermanos, ¿no? Pero quiero que usted también lo escriba. Qué tremenda es una vida de fe. ¿Se da cuenta? Esa vida que parece que fuera sencilla, pero no lo es. Qué tremenda es una vida de fe. Mueve montañas. Es decir, la fe mueve las dificultades, los problemas, los obstáculos. Si usted tiene fe, lo va a mover. No se va a quedar ahí. Usted va a dar orden. Usted va a salir. Usted no se va a quedar ahí. Va a haber maravillas. No hay dificultad, no hay demonio, no hay enfermedad que ante su fe en Dios no se mueva. Tiene que cambiar. Recuerde, Dios quiere gente de fe. Por eso Hebreos 11, hermanos queridos, está toda la galería. Están los nombres de las personas que creyeron en Dios y que lo quisieron por su fe. Empezando de Abel, cómo presentó su ofrenda. Después se va por Noé, cómo hizo el arca por la fe. Abraham, cómo sacrificó a su hijo, cómo esperó por la fe.
Se va Isaac, como bendijo a su hijo Jacob, cómo Jacob bendijo a sus 12 hijos por la fe, cómo José dijo que al morir habló de la salida de los egipcios y que cuando fueran llevaran sus huesos. Como Moisés cuando nació fue escondido y cuando ya fue grande se rehusó ser hijo de la hija del faraón y tuvo por mayores tesoros los sufrimientos que los tesoros de los egipcios, dice por la fe. Y así habla de la galería de fe, las mujeres también, cómo recibieron sus muertos por la fe. Ahí está, Hebreos 11, la galería de los héroes de la fe. Dios quiere gente de fe. Que pase su nombre a esta galería de Hebreos 11 para que se continúe escribiendo. Usted es una persona de fe, usted es un hombre de fe. Actívelo, actívelo. En segundo lugar, hemos dicho fe, en primer lugar, para obedecer, para ser salvos y para vivir poderosamente. Acabamos de terminar ese asunto. El segundo, la falta de fe es un problema, en segundo lugar. La falta de fe es un verdadero problema. La incredulidad, hermanos queridos, detiene la mano de Dios. En Nazaret, dice la Biblia que Jesús no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad, a causa de su incredulidad de estos señores de Nazaret. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 58. El último versículo de Mateo 13. Mire usted, miremos juntos. Y no hizo allí muchos milagros. Poquísimos hizo. A causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad detiene la mano de Dios. En segundo lugar, la incredulidad destruye nuestras esperanzas y bendiciones. El caso, Israel no entró a la tierra prometida por ser incrédulo. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Versículo 15. Hebreos 3:15 dice así: entre tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Hebreos 3:15, 3:19. Y vemos que no pudieron entrar a la tierra prometida, la idea, es lo que está hablando el capítulo 3, a causa de incredulidad. La incredulidad destruye nuestras esperanzas y nuestras bendiciones. Para el pueblo de Israel, su bendición era que puedan poseer la tierra que fluía leche y miel, la tierra de promisión, la tierra prometida. La tierra que Dios prometió a sus padres antes ya, Abraham, Isaac, Jacob. Y lo estaba llevando en el tiempo de Moisés, en su generación de Moisés, a poseer la tierra prometida. Pero estos no entraron, murieron y se quedaron en el desierto muertos por ser incrédulos. Hemos dicho que la incredulidad destruye nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestras bendiciones. Detiene la mano de Dios. En tercer lugar, la incredulidad impide hacer liberación. Liberación. Si hay gente, y hay gente a veces que está poseída, endemoniada, atacada por el demonio. La incredulidad, eso impide. Mateo 17:17. Primero, Mateo 17:17. Ahí habían traído un padre a un chico, traía a su hijo endemoniado. Mateo 17:17 dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá, porque el Padre le había traído a sus discípulos, Jesús se había ido al monte a orar. Primeros versículos del capítulo 17 había ido al monte a orar con Pedro, Juan y Jacobo. Pero los otros 7 se habían quedado, los otros 9. Y ellos no pudieron sacarlo. El demonio. Así le va a decir el padre de este chico. Y Jesús dice, oh generación incrédula. Pero eran los discípulos del Señor. Qué triste, ¿no? Qué triste en realidad creer en Jesús y ser incrédulos.
Es decir que creen en Jesús, pero la verdad es ser incrédulos ante esta situación, sobre todo. La incredulidad, por eso decimos, impide, el punto es, impide hacer liberación. Si uno sigue leyendo, vamos a ver que el Señor reprendió ese demonio y quedó libre el muchacho. Pues algunos cuando a veces pasan esas cosas dicen, no, me da miedo. Algunos quieren estar ahí para mirar a ver qué pasa. Y es bien peligroso. Pero la gente que tiene fe, ora pues. Ora y reprende al demonio. Ora con fe. Y así será. La fe. Ya el Señor dijo, no, si tú eres fe, dirías a este monte, ¿qué? Quítate. A este demonio, quítate. Cualquier problema, si uno ora, creyendo, dijo el Señor, entonces dice que vendrán, va a venir la respuesta a lo que estamos pidiendo. Puede ser que no venga cuando usted quiere, ese es el problema de los hermanos. No, sino cuando Dios ve que es el momento. Por eso otra vez la fe no hace las cosas más fáciles, las hace posibles. El endemoniado será libre, porque la fe hace posible eso. Hace posible. Es feo hablar de esto, ¿no? Pero es verdad. Hay que decirlo. La incredulidad es peligrosa. La incredulidad conduce a cometer locuras. El ejemplo aquí, el caso es que los líderes judíos crucificaron a su Mesías por ser incrédulos. Tanto tiempo esperando a su Mesías. Y cuando llegó, no lo creyeron. Porque fueron incrédulos. Y más bien, terminaron crucificándolo. Lucas 23. Lucas 23, una vez que ya llegó el momento, sabe, ahí estaba Jesús, lo estaban llevando, lo estaban juzgando, y cuando lo presenta Pilato, ellos dijeron, fuera con este. Lucas 23, 18. Fuera con este, dijeron para Jesús, y suéltanos a Barrabás. Miren lo que dijeron estos señores. Lucas 23, 18. Así dijeron estos señores. Toda la multitud dio voces a una, diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Y luego explica quién era Barrabás. Un revoltoso, un asesino, un homicida, un criminal, un ladrón. Prefirieron a Barrabás, este tipo de personas, y rechazaron a su Mesías, al príncipe de paz. Eso fue lo que hicieron. A eso llega la incredulidad. A eso. Lo rechazaron. Por eso San Juan, el evangelista Juan dice, a lo suyo vino. Es decir, a lo suyo, a su pueblo, al pueblo de Israel. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. No le recibieron. ¿Por qué? Porque lo rechazaron. Y Juan 1.12 inmediatamente dice, Juan 1.12, mas a todos los que le recibieron. Ya sea judío o no sea judío, más a todos, como nosotros los gentiles. Más a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso porque los judíos, los de su propia raza, lo rechazaron al Señor. Cuando usted recibe a Cristo, como un día yo lo hice, como un día usted lo hizo, eso es poderoso. Ahí puso su fe en Jesús. Por eso que es bendecido y será bendecido por su fe. Aunque, recuerde, la fe no hace las cosas más fáciles. Ya sabe, porque en este mundo, pues la fe, ¿cómo será? Zarandeada, probada, pero también será recompensada. Nuestra fe puede crecer, hemos dicho. Eso no lo olvide, por favor. Amén, hermanos. Con razón el Señor dice, pues, en su palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso lo dice. Sin fe. Hermanos queridos, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por esa razón, sin fe, hermanos, ¿para qué uno se acerca a Dios? Entonces, si no va a creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero con fe, sí. Claro que podemos, hermanos, mover el corazón de Dios. Se derrite el corazón ante sus hijos de fe, esas hijas de fe, esos jóvenes de fe, esos niños que tienen fe. El corazón mueve, mueve la mano de Dios a tu favor. Por último, en tercer lugar, mucho que segundo punto, que la incredulidad es un problema. Así para resumir. En tercer lugar, una vida de fe es poderosa y agrada a Dios.
Una vida de fe es poderosa y agrada a Dios. No solamente actos de fe, momentos de fe, sino una vida de fe. Es lo que quiero enfatizar aquí. Una vida. La fe es el mayor detonante contra las fuerzas del mal. Si usted quiere, hermanos, destruir las fuerzas del mal, ¿cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Teniendo fe. Es el mayor detonante que... ¡pum! Es la fe que el diablo dirige, a la fe es la que el diablo dirige su ataque. Por eso Jesús, ¿qué le dijo a Pedro? Pedro le dijo, Simón, Simón. Aquí Satanás ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Pero zarandear qué? Su fe. Porque dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Eso es lo que el diablo quería atacar, la fe de Pedro, y lo atacó. Como seguro ha atacado la fe de muchas personas. Porque si a la gente logra el diablo que la gente deje de creer en Dios, entonces, ¿con qué se queda la gente? Se quedan de forma natural, como era antes. Y él fácilmente lo puede atacar y destruir. Bien. Si él logra quitar la fe de un cristiano, entonces esa persona queda natural. Natural. Sin fe, así es, sin fe. Una persona es natural, como era antes. Pero si una persona tiene fe en Dios, entonces es sobrenatural. Porque tiene lo de Dios. Porque viene de lo alto. La persona que tiene fe en Dios es una persona, ya no es una persona natural, es una persona sobrenatural. Por eso su vida ha cambiado. Por eso que usted sirve en el reino. Por eso que es de bendición a otros, porque tiene una vida sobrenatural por la fe que tiene en Dios, que le ha dado su salvación, sus promesas y todo lo demás, pero ha sido mediante la fe. Y eso quiero enfatizar, pues, para que esté claro. La fe en Cristo hace la diferencia. Escuche, la fe en Cristo hace la diferencia. Y otra vez, la fe no hace las cosas más fáciles, las hace posibles. Quiero que vuelva a escribir. Ya lo escribió hermano Augusto. Muy bien, hermano Augusto. La fe no hace las cosas más fáciles, las hace posibles. Gloria a Dios. 20 también, hermano, para usted. 20 también. Gloria a Dios. Esa es verdad, hermanos queridos. Hace las cosas posibles la fe. Por favor, no se olvide. No se olvide. Quiero ver más hermanos escribiendo ese es el mensaje, hermano querido. Quiero que usted escriba esas cosas ahí. Escriba. Una vida de fe es poderosa y agrada a Dios. Por un ratito hablemos de la fe y las obras. La fe tiene que ir junto con las obras. Junto. Si alguien tiene fe y no tiene obras, esa fe está muerta. No lo digo yo. Santiago, pues, capítulo 2, versículo 26. Santiago 2, 26, eso va a decir. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2, 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Qué pena, digan, una fe muerta. Sí, uno dice que tiene fe, pero no hace nada. Está muerto. Hay que revivirlo. Hay que darle respiración boca a boca. Hay que revivirlo. Y es cierto, hay gente así. Pues que hay gente en la iglesia, pero a veces un montón. Por eso que han dicho algunos que este COVID ha puesto en evidencia nuestra fe. Los que tienen fe en Dios no se han quedado, no se quedan, buscan a Dios como sea, aunque no se pueda congregar. La gente que tiene fe están bacán, y según ellos están bacán, no hacen nada, no activan su fe, no buscan a Dios, no oran, no leen la Biblia por ellos, que no se abre el templo, les da lo mismo, les da igual. Pero la gente de fe, la gente que tiene hambre de Dios, está buscando a Dios, por eso se conecta, busca, ora, pide, busca, comparte tiene fe, pues. Ayer tuvimos una reunión de pastores de aquí de nuestra iglesia. Con 5 de ellos estuvimos reunidos y estaba escuchando sus experiencias, sus testimonios en este tiempo, lo que Dios ha estado haciendo en sus lugares donde ellos predican. Impresionante, testimonios de fe. Claro que hemos perdido algunos hermanos,
pero hay una cantidad impresionante de gente que se ha convertido y que se debe, gracias a Dios, a que el Señor mismo los ha convertido. El Señor mismo. El evangelista ha sido el Señor. Él los ha ganado, no nosotros. Él los ha ganado. A veces ha usado a hermanos, pero Dios ha sido el que se ha movido porque nadie podía salir. Dios mismo ha sido el que los ha llevado a Cristo. Hay una cantidad impresionante que ya no quiero decirle, me da temor un poco decirlo, porque hay una cantidad enorme de personas que se han convertido. Y hoy todavía no sabemos muy bien, estamos atendiendo, pero no estamos atendiendo a todos casi. Son una cantidad impresionante. Nunca hemos tenido una campaña así con tantos convertidos, nunca. Dios es el mejor. Siempre ha sido Dios en toda la historia, sino que a veces los evangelistas nos hemos llevado el crédito. ¿Quién predicó? Tal persona, el pastor Arnulfo predicó y uno se lleva el crédito. ¡Qué vergüenza! Siempre ha sido Dios y debe ser Dios. Porque uno predica la palabra de Dios. Y no es porque el evangelista tal está predicando, sino la fe de ese pueblo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está trabajando? Y Dios es el que obra. ¿Verdad? Así que qué interesante es la gente que tiene fe. Poderosísimo eso. Pero la fe, estamos hablando de la fe y las obras acá. La fe, hermano querido, que no tiene obras, está, ¿cómo? Muerta. Dios preparó las obras de antemano, dice, para que anduviésemos en ellas. Anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Él preparó de antemano ya, de antemano, dice, para que andemos en ellas. Que nos ha creado para hacer buenas obras. Por eso que nos ha preparado para ese fin. Y nuestras obras tienen que verse para la gloria de Dios. Mateo 5:16. Vosotros sois la luz del mundo, dijo. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, hermano, hermana, así que hay que demostrar nuestra fe. ¿Cómo? A través de nuestras obras. A través de nuestras obras hay que demostrar. Mateo 5:16. El Señor quiere eso, ver. Y también la gente necesita ver. Ver que uno tiene fe, pues. ¿Verdad que es el desafío más impresionante? Y en este tiempo más todavía. Las obras no salvan. Quiero enfatizar. Las obras no salvan. Pero es la expresión de nuestra fe. Las obras son necesarias como testimonio de nuestra fe, pero la salvación, para la salvación las obras son un tropiezo. Para nuestra salvación las obras son un tropiezo. Efesios capítulo 2, versículo 9. Quiero leerlo de la misma Biblia, pues, Efesios 2:9. No por obras, porque el versículo 8 está hablando de que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por las obras que hago. Y las iglesias que basan su teología en las obras están mal. Ninguna obra humana aquí que hagamos, por más santos que seamos, no salvan a nosotros, no salvan ni a otros tampoco. Pueden ayudar, seguramente, pero en cuanto a al perdón de sus pecados, estamos completamente a millones de kilómetros luz. No van a salvar, pues. No van a salvar. Hay que tener cuidado con la teología de las obras como la Iglesia Católica y otras que basan, como la Iglesia Mormona, si se llama iglesia, que basan su salvación en las obras, o como los testigos de Jehová. No, la salvación está bien claro, Efesios 2:8, lo voy a volver a leer, porque por gracia sois salvos. La salvación no lo merecíamos, no lo merecemos, no es de nosotros, no viene de nosotros, viene de arriba, viene de Dios, por gracia. Es porque el Señor, la salvación viene de Dios. Claro, es por medio de la fe. Pero ambos dicen que no es de nosotros, sino es don de Dios. No por obras, dice el 10, para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados para buenas obras. Entonces aquí quiero ver el equilibrio de la fe y las obras. La salvación es por la gracia, por medio de la fe. La salvación, las obras no me salvan. Más bien es un tropiezo. Cuando uno quiere basar su salvación en las obras, es un tropiezo, es un engaño.
como el pueblo de los judíos, los primeros en buscar la salvación por las obras, la justicia por las obras. Y Pablo tiene que haberles enseñado a ellos, en primer lugar, la salvación por la fe, no por las obras, como los judíos, que fueron los primeros, antes de la Iglesia Católica, fueron los judíos, que basaban su salvación por las obras, por la justicia de la ley. Así no se justifica la gente, está diciendo Pablo, porque Jesús enseñó eso. Y Pablo va a ser ampliamente el maestro en amplificar este concepto de la salvación por la fe. Hermanos, más bien el versículo 10 dice, que es el punto, que Dios nos ha creado para hacer buenas obras, claro. Para eso nos creó el Señor. Ahora que usted es salvo por la fe, por la gracia del Señor, ahora está preparado para hacer buenas obras. Es lo que está diciendo. Es el entendimiento que nos ayuda Pablo aquí en Efesios. Los santos deben hacer las mejores obras. Efesios 2:10 dice que para eso estamos creados en Cristo Jesús. Debemos hacer las mejores obras, pero ninguna obra humana hará mejores santos. Vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 66, por favor. Isaías capítulo 64, versículo 6. 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos, todos nosotros como la hoja, caímos. Está hablando el profeta Isaías. Y nuestras maldades nos llevaron como viento. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, nuestras obras de justicia, por más buenas que sean, dice que, ¿cómo lo compara? Como trapo de inmundicia. ¿Por qué? Caímos todos, pues nosotros como hoja. Caímos. Y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Cómo lleva el viento a una hoja que está caída? ¿Qué hace con esa hoja? Lo lleva, pues, porque está caído, ya no está en el árbol. Así nosotros caímos en pecado. Por eso es que, hermanos queridos, ninguna obra humana hará mejores santos, pero el único que nos mejorará es Jesucristo. Por favor, el libro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses 1:6. Por eso el Señor quiere que tengamos nuestra fe en el Señor. Filipenses 1:6. Ya hice el estudio de Filipenses hace unos días atrás, ¿recuerdan? Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Recuerde que Jesús es el autor y consumador o perfeccionador de nuestra fe. Sí, el único que mejora nuestra vida es Jesucristo. Pero mientras tanto el Señor lo esté haciendo, nosotros tenemos que obrar bien, hacer buenas obras, ayudar a la gente, ayudar a las personas. Pero eso no lo hacemos para ser salvos, lo hacemos porque somos salvos, porque somos de Él, porque hay que brillar aquí, porque hay que hacer luz aquí. Y una luz no se esconde debajo del almud, debajo de la cama, del mueble, de la mesa. Tiene que ponerse, dice, arriba. Qué desafiante en realidad, qué reto, ¿no? Qué reto. Y es lo que Dios quiere. El único que le va a mejorar nuestra vida, que le va a perfeccionar, es Jesucristo, dice el Señor. Pero hay que hacer buenas obras. Aunque usted sabe que ninguna obra aquí no le va a salvar. Sin embargo, eso estamos llamados a hacer buenas obras porque ahora somos cristianos. Somos hijos de Dios. Las obras no salvas. Ahí estamos. La medida de fe. Ahí voy concluyendo entonces. La medida de fe. Nuestra fe puede crecer, hemos dicho. Si tuvieres fe, dijo el Señor, como un grano de mostaza. Lucas 17, por favor. Si tuvieres fe, dijo el Señor, ¿cómo? En realidad para el Señor no es tanto que nuestra fe es tan grande. Ojalá fuera grande. Pero si ya fuera como un granito de mostaza. Mire, ve, Lucas 17, 6. Lucas 17, 6 dice: entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá.
os obedecería. Y plántate en el mar. Fíjese, ¿no? Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Como un grano de mostaza. Entonces, hermanos queridos, nuestra fe puede crecer. Puede crecer de una manera espectacular, puede crecer nuestra fe. ¿Cómo? Hermano querido, ya hemos dicho antes, mediante esa palabra de fe, esa palabra viva, esa palabra escrita, claro, los testimonios de fe, poniendo por obra su palabra, etcétera, etcétera. Así que nuestra fe puede crecer. A la mujer sirofenicia, Jesucristo le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Mateo 15, 28. Hágase contigo como has pedido. Ella estaba pidiendo que el Señor libere a su hija. Estaba endemoniada. Esa mujer sirofenicia que estaba fuera de los linderos de Israel. Antes hablaron de ese pan. Jesús dijo que no se podía dar el pan de los hijos y dar a los perrillos. La mujer dijo: sí, Señor, entiendo. Pero dijo: aún los perrillos comen, dijo, de las migajas que caen debajo de la mesa de sus amos, dijo. Y eso fue lo que el Señor lo desmayó. Y le dijo: oh mujer, le dijo, grande es tu fe. Hágase contigo conforme has pedido. Y su hija fue sana en aquella misma hora, dice la Biblia. Mateo 15, 28. ¿Cómo dijo de esa mujer sirofenicia? Oh mujer, grande es tu fe. Del centurión romano, Jesús dijo: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8:10. Mateo 8:10 dijo de este centurión: mire, ve, ni aún, dijo, en Israel, pues el pueblo de fe, debería haber fe, esa gente está lleno de fe, pero él dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe, sino más bien en un extranjero, un romano que vivía ahí, dijo, he hallado tanta fe. ¿Cómo tenía, qué tenía ese centurión? Tanta fe, mucha fe tenía ese hombre, bastante fe. Que dijo al Señor: Señor, no, dijo, no te muestres de ir a mi casa a orar, a imponer la mano. No, dijo. Solamente di la palabra y listo, dijo, mi siervo se sanará. Yo creo eso, dijo, porque yo también soy un hombre sujeto bajo autoridad. Yo sé que tú eres un hombre que tienes autoridad. Si tú dices la palabra, es suficiente. Esa gente se necesita hoy en día, ¿no? Hay gente que dice: venga, por favor, ponga las manos, ponga los pies, ponga todo, porque si no, no se sana mi enfermo. No, la fe, pues, hermanos, es poder, pues, poderosa es. Si usted cree, de eso estamos hablando. Ese centurión, qué interesante el testimonio. Estamos hablando de la medida de fe. Los amigos del paralítico, mire, ve, los amigos del paralítico lucieron su fe al bajarlo por el techo a donde estaba Jesús. Cuando trajeron su enfermo, ese paralítico, se dieron cuenta que la casa estaba llena, la gente estaba en la puerta. ¿Por dónde entrar? Ahí no hicieron problema. Dijeron: ¿por dónde? ¿Por dónde metemos este? ¿Por dónde? Pero hay que llevarlo a Jesús, porque si no llevamos, este hombre está muerto. Así que antes los techos eran de tejas, porque si fuera de concreto, imagine usted, para que se agarren ahí un cincel a partir del techo. Eran de tejas, era más fácil sacar las tejas. Y por ahí bajaron al paralítico, justamente donde estaba Jesús. Ellos así, cuando lo hicieron, hermanos queridos, Jesús dijo: al ver la fe de ellos, dice el libro de Marcos 2:5, al ver la fe de ellos, de los 4 hombres que traían a su amigo en andas, al ver la fe de ellos, le dijo: hijo, le dijo, tus pecados son perdonados. La gente se alarmó. Después le dijo, y lo sanó. Levántate, le dijo. Y el hombre salió, ese permisito, y salió por la puerta. Ya no se fue por el techo, por la puerta. ¿Se da cuenta? Los amigos del paralítico lucieron su fe. Por eso Jesús dice que al ver la fe de ellos, imagínense, Jesús dijo: a nadie se le ha ocurrido hacer eso, pues. Otros al ver la dificultad, pero ya no puede, hay gente, ¿cómo lo llevo mi enfermo? Hay bastantes, no puedo llevar, me gustaría que Jesús lo sane, pero ¿cómo? Si no podemos entrar. Ya se desanima la gente al ver los obstáculos. Pero estos hombres eran ¿cómo? Eran gente de fe. No se amilanaron ante los obstáculos. Encontraron una manera. Por eso otra vez, y quiero que lo vuelva a escribir, la fe no hace las cosas más fáciles. ¿Qué hace la fe? Hace las cosas posibles.
Estos hombres eran gente de fe y bajaron al paralítico por el techo. Jesús lo perdonó, Jesús lo sanó, obra completa. Este hombre, ellos lo traían para ser sano, pero Jesús vio la necesidad principal, no la sanidad. La salvación fue primero y siempre será así. Luego de eso, la sanidad. Hay cuánta gente que ha sido sana, pero sigue perdida. Y de todos modos, morirá y irá al infierno. Es lo que Dios no quiere. Lo que Dios quiere es que la gente sea salva. Y aunque no sea, en el caso patético, ya triste, en el caso que no se sanara por último, pero es salvo, pues. Aquí de repente no se sanó, pero irá a una patria mejor, donde no hay muerte, dolor, enfermedad, pecado, diablo, nada. No hay COVID. Pero sin embargo Jesús hizo las dos cosas y muchas de las veces eso hace. Lo salvó primero, después lo sanó. Primero lo salvó, perdonó sus pecados, luego lo sanó. Y adelante. Eso hay que saberlo bien, claro. Muy bien. Hermano, pero ¿qué pasa con los discípulos? Ahí quiero terminar. Los discípulos, hermanos, a los discípulos quienes andaban con el Señor, les dijo, en por lo menos 3 oportunidades les dijo, hombres de poca fe. Vamos a ver, Mateo 8:28 primero. Mateo 8:28, ya estamos concluyendo. Mateo 8:28. Cuando llegó a la orilla, a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. De los sepulcros. Feroces, en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Perdón, 8:8. Estoy leyendo mal. Con razón. Mateo 8:8. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Vamos a ver Mateo 16:8. Mateo 16:8. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y le está diciendo a sus discípulos, ¿por qué pensáis dentro de vosotros? Miren, dentro de vosotros, como Jesús conocía sus pensamientos. Hombres de poca fe, que no tenéis pan. Y luego dijo, ¿no se acuerdan de los 4,000 que alimenté con 7 panes? Hombres de poca fe. Lucas 18:28. Lucas 12:28, por favor. 12:28, dice así. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Así que, ¿cómo es que a los discípulos, no, el Señor les llama de esa manera, hombres de poca fe? Y fíjese, quiero leer otro pasaje y está en Mateo 14, versículo 31. Mateo 14:31. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, de Pedro que estaba sobre el mar, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo he leído en realidad porque, a diferencia de la mujer sirofenicia, del centurión, de esos amigos que trajeron al paralítico, que no andaban cerca de Jesús, que no escuchaban a Jesús a menudo como los discípulos, que sí escuchaban a Jesús. Mire usted,
Más bien a estos discípulos les dijo en 3 ocasiones diferentes, hombres de poca fe. Por eso está confirmado, al Señor le agrada una vida de fe. Entonces, ¿cuál es nuestra frase que hemos estado repitiendo una y otra vez? Quiero que lo escriba otra vez, para ir concluyendo. La fe no hace las cosas más fáciles, las hace posibles. Amén. La fe no hace las cosas más fáciles, sino las hace. Quiero que lo escriba, por favor, mientras cantamos al Señor para ir cerrando nuestro servicio de este día al Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esos montes, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y los problemas se acabarán, se acabarán. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. La mirada de fe, la mirada del Señor es la que puede salvar al pecado. La mirada de fe, la mirada del Señor es la que puede salvar al pecado. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada, así de sencillo, ¿no?, es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Una mirada, Señor, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada, Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Vamos orando ya. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada
mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Mira a tu pueblo, Señor, en esta hora, en esta mañana. Solo tú conoces, Padre, cómo está esa fe. Esa fe que dices una vez a los santos. Tú conoces, Señor, cómo está esa vida de fe que tanto ha crecido o si se ha estancado. Mira a esos cristianos, hijos tuyos, Padre, que tienen el deseo, que se han conectado hoy, que han venido al culto, Señor, a través de la red, como antes veníamos al templo, hoy venimos a conectarnos para adorarte juntos, para aprender tu palabra, Señor, para que ella moldee nuestros pensamientos y bendiga nuestra fe. Tú conoces, Señor, qué cosas han pasado a tus hijos y qué cosas nos pasarán. Solo tú lo sabes. Pero ayúdanos para que en esos momentos más difíciles nuestra fe no falte. Gracias porque tú oraste por Pedro para que su fe no falte y él volvió. Gracias, Señor, por orar por nosotros también para que nuestra fe no falte y podamos seguir en Cristo. Y ayúdanos también a hacer nuestra parte, Señor, para ayudar a alguien que tal vez su fe haya desmayado, se ha paralizado, a fin de que no llegue a dudar de ti y menos a ser incrédulo. Por favor, Dios, ayuda a que esta iglesia sea una iglesia de fe, que entienda que la fe no hace las cosas más fáciles, sino que las hace posibles, porque el creer en ti, eso hace la diferencia, eso hace posible. Dios mío, que se haga tu voluntad. Hoy, Padre, te agradecemos en este momento por permitirnos adorarte a ti. Y gracias por nuestros hermanos que se han quedado hasta el final. Seguramente has puesto hambre en ellos. Seguramente que tendrá muchas cosas que hacer hoy, pero hay que recordar que este es el día del Señor. Gracias por las vidas, Señor, de tus hijos. Las vidas de tu pueblo que te adoran, que te sirven, que te aman. Que son agradecidos, que saben que tú le has dado, le has regalado, le has dado ese don de fe. Han recibido esa fe para ser salvos, para seguir creyendo en ti. Pero que ahora nos has dado para que responsablemente nosotros crezcamos, hagamos crecer esa fe. Tú nos has dado a nosotros para que desarrollemos esa vida de fe. Te ruego, Señor, por tantos hijos tuyos y por sus familias de nuestros hermanos que están acá. Y por tantos hermanos que aún no se conectan. Y tú sabes las razones. Sin embargo, Señor, que ahí están ellos. Ahí están batallando. Otros seguramente ahí están creyendo en ti. También están reunidos con sus familias. Gracias, Señor. Cuídalos, bendícelos, acompáñalos. Quiero dejar a mis hermanos para que ellos sigan contigo en este día. Y que nos volvamos, Dios mío, a reunir hoy por las tarde a las 6, otra vez, dando la oportunidad, Señor, de continuar adorándote a ti, aunque a veces ocupamos poco tiempo para contigo. Pero, Señor, este día del Señor, el primer día de la semana, eso no ha cambiado el COVID ni las circunstancias. Señor, que continuemos adorándote. Oramos por nuestro hermano Nicolás Valdera, allá en San Juan, Padre, que está delicado, postrado en su cama. Que tú lo puedas levantar y aquí como hijos tuyos unimos nuestra fe unos a otros para orar por nuestro hermano y la iglesia es levantado para orar por él y por otros tantos hermanos que están delicados. Sana a nuestro hermano, Señor. Envía tu palabra sanadora, Padre, y levántalo a tu hijo. Acompáñalo ahí para que él no se sienta solo. Quita esos pensamientos de duda, de muerte sobre él. Reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de muerte. Y Dios, levanta a tu hijo.
En el nombre de Jesús se levante nuestro hermano Nicolás. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres grande, porque eres bondadoso. De igual manera, Señor, por nuestros hermanos que un poco desanimados tal vez se han encontrado ya, tal vez al escuchar, al ver cuándo nos reunimos, cuándo nos congregamos, hasta cuándo nos se abre el templo. Oh Dios, levántalos, dales todavía esperanza y ayúdanos. Tal vez tú has querido que así estemos todavía estos días, pero que no dejemos de adorarte, de servirte, Señor. No dejemos de acudir a tu palabra. Que nuestra fe, por favor, no falte, aunque sea como un grano de mostaza. Ayúdanos a tenerlo en ti, y eso será suficiente. Oh Jesús, yo creo en ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te bendigo, Señor. Y bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesucristo. Bendigo a mi familia, Padre, mi esposa, mis hijos, en el nombre de Jesús. Los bendigo para que ellos tengan fe y crezcan cada día más en esta fe. Bendigo a los miembros de esta iglesia, la iglesia tuya, que ya no solo está sectorizada en este lugar de Morro, pero sino en cualquier lugar en el Perú y en el mundo entero. Tu iglesia, lavada con la misma sangre de Jesucristo, que han aceptado y se han rendido al mismo Señor Jesucristo, y que sirven al mismo Señor Jesucristo. Esa iglesia tuya, esa iglesia militante, esa iglesia que no sea milana ante los desafíos, los peligros, las enfermedades, los problemas de la vida, los ataques del diablo, cualquier duda, cualquier situación que ha pasado, cualquier pérdida que han tenido. Esta iglesia que sigue por la fe, sabiendo de que la fe no hace las cosas más fáciles, sino que las hace posibles. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, que el Señor los bendiga, que Él bendiga a sus hogares, que Él bendiga a su familia, que Él esté con ustedes, que bendiga sus trabajos y ustedes sean prósperos, ustedes sean gente de bendición, gente de fe, es la gente de bendición. Les espero hoy a las 6 de la tarde y me gustaría, hermanos queridos, que usted invite a otros, a nuevos, pase la voz, hermanos, conéctese, no venga a mi casa y escuchemos aquí, etcétera. Pero vamos conectando a más personas. De eso se trata hoy, conectarse. Es como ir al templo, es como antes llevábamos a la gente al templo, ¿no? Hoy es llevarlo pues a donde se transmite, al televisor, al celular, etcétera, donde se transmite. Ahora esa es la forma de hacerlo, para que ellos escuchen, aprendan y podamos nosotros seguir ayudándolos. Hermanos, mis bendiciones. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.